Bienvenidos y bienvenidas a Javier Orgaz. Señoras y señores, dos fragancias de Jack & Jones, hashtag 01 y Raw Boot. Me he deshecho de lo que son las cajas porque lo que interesan son las botellicas. 40 mililitros, sí, parecen muy pequeñas, pero son de 40 mililitros. Bueno, pues directamente aquí en la derecha y por acá, venga, vamos aquí a darle candela. Hashtag 01. Y ahora, en el otro sitio, vamos a pasar a Raw Boot. Sí, la botella, mejor que la deje porque soy muy patoso. Aquí también, Raw Boot. ¡Ay, qué rica! Señoras y señores, vamos a empezar con hashtag 01. Caja de Jack & Jones con el hashtag 01 Eau de Toilette 40 mililitros. La caja lleva aquí la I, lo que pasa que queda súper tenue. En el lateral tenemos precios, por lo menos a mí me ha venido con el precio marcado de Jack & Jones. 12,99 son lo que cuestan los 40 mililitros. Hashtag 01, acordes principales fundamentales de la fragancia e ingredientes. Paso a lo que es la botella. Una botella que cuando la veáis, si no la conocéis, os va a traer recuerdos de otras fragancias que ya existen en el mercado. Sí, aquí está. Es como la hermana pequeñita de Hugo Boss Battle. Sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, el blanco es muy cochino, marranete. Esto simplemente es del roce que tiene con la caja, que le vamos a hacer. Y tapón blanco de plástico. Esto es un plasticazo, pero con cuerpo, ¿eh? Es un plástico con cuerpo. Todo blanco. Aquí no hay tutía. Bueno, voy a quitar, retirar. Y aquí tenemos lo que es la fragancia. Lleva, se ha quedado ahí, la fragancia ahí, veis en amarillo, si se queda enfocado, porque claro, como la está usando, pues al final, pues el blanco es lo que tiene. El blanco no esconde nada. Bueno, vamos a ver, el vaporizador completamente cerrado, con el embellecedor y toda la historia, y esto vaporiza tal que así. 1, 2 y 3. Es muy correcto para la fragancia que es con respecto a precio. El vaporizador, muy bien. Sobresaliente casi. 1 chico le doy. Venga, estás aprobado. Con hashtag 01 tenemos melón y flores de ruibarbo en la salida. En el corazón encontramos salvia, madera de cachemira y nota marina. Con un fondo de musgo, almizcle y ámbar. La salida de hashtag 01 es una salida muy comedida. No es una salida con una gran expansión en alcoholes ni muchísimo menos. Pero el melón os puedo garantizar que es para gozarlo. Tenemos una salida completamente controlada, no es expansiva ni muchísimo menos, distancia corta, porque es una esencia, un eau de toilette completamente de distancia corta, todo es muy pulcro, muy limpio en ella y tenemos un melón que es de verdad para estar comiéndoselo. Qué cosa más rica de melón, con cierto punto de amargor que va dando el ruibarbo. De verdad que es muy chula esta fragancia. Y además, ¿por qué es muy chula? Porque sí, confiesan que efectivamente lleva acorde marino, nota marina, pero es que está guapísima. Es un acorde marino que realmente sale fuera de rango con respecto a los acordes marinos que estamos acostumbrados. Ni tanto por el mar salado, ni como por el agua dulce de los ríos. De verdad, se siente un acorde marino, pero completamente distinto. Es que es difícil de describir porque está muy bien jugada. Tenemos ese frescor que aportan las moléculas sintéticas marinas, pero es que es distinta. Y es que es muy chulo. Y si no es distinta y es la misma, como está tan sumamente medida, la misma o las mismas que puedan emplear otras, la hace muy especial. Esta nota marina hace que hashtag 01 sea una fragancia especial. Queda limpia, pulcra. Es muy sport. Es también para usar después del gimnasio cuando te pegas tu ducha. Sin olvidar, por supuesto, que lleva la salvia y la madera de cachemira también aportando y dando más juego en el verdor con respecto a la salvia, por supuesto. Pero que, tal y como está jugado, esa mezcla entre lo que es la molécula de madera de cachemira y precisamente la nota marina con la salvia es espectacular. No olvidemos también que efectivamente las notas de salida siguen estando ahí, aunque se hayan perdido
parte de ellas en la evaporación, porque el melón se sigue sintiendo. Fragancia que es de distancia corta, ojo, cuidado, y fragancia que hay que reaplicar como mucho en la tercera hora. Sería conveniente hacer una reaplicación en la tercera hora. Si nos olvidamos de historias, de reaplicaciones y demás lides, nos quedamos con 5 horas completas, rendimiento óptimo y que hay que reaplicar, que está muy bien, 5 horicas y reaplicar para sentirte fresco. Es que esta es la típica fragancia que, además, haciendo así como un poco de memoria, es la típica fragancia de decir, vamos a tomarnos el aperitivo. Es la típica fragancia de mediodía en el que vas a tomarte el aperitivo y vas a arreglaico. Pues así, es ese rollito de, además, el aperitivo y tomártelo en la terraza, no dentro del bar. Te lo tomas en la terracica, ahí tranquilamente, o en las barras estas que dejan al lado de... que son unas barras que siempre se colocan junto a lo que es la barra del camarero, y que eso tiene un nombre pero no sé cómo se llama. El caso es que esas barras también para tomar fuera, es esta fragancia que de vez en cuando estás con alguien hablando bom, 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 y sientes así como un aire suave que no es nada invasivo y que tiene matices también florales porque tiene acordes de rosa, pero que es más esa mezcla entre verde y el dulzor del melón. No es una fragancia dulce, tendería mucho más a irse a lo verde que no tanto en cuanto a lo dulce, Y si tengo que decir dónde encajarla, sería un endulzado marino afrutado. Fíjate tú lo que son las cosas. Notas de fondo: almizcle, ámbar y musgo. Por eso, efectivamente, se van endulzando más todavía. Pero cuidado, Cuando digo se van endulzando, que se entienda que es una cosa muy equilibrada, muy sutil. Ya de por sí la fragancia es una fragancia de distancia corta, como para encima pensar que al ir endulzándose va ganando en potencia, que no gana en potencia, gana en consistencia olfativa, que es bien distinto. Un musgo que aporta más verdor, por supuesto, y luego tenemos el ámbar y el almizcle, que lo que van haciendo es dando ese equilibrio entre lo dulce, porque recordar que ya desde un principio empezamos dulces, pero con un punto amargo por el parte del ruibarbo. Así que teníamos el dulzor del melón y luego ir compensando el equilibrio para seguir manteniendo la balanza en el dulce muy sutil, vuelvo a repetir, de esta hashtag 01, que es para comérsela. Las notas declaradas por la fragancia son el pino, el cedro, el sándalo y el iris. Sí, el iris. Lleva iris. Me la voy a aplicar aquí en el cuello porque en el cuello no llevo nada. Señoras y señores, vamos a lo que vamos, que es el desglose, porque el desglose hay que hacerlo. Y primero, antes de nada, la aproximación. Rao Wood Jack & Jones Eau de Toilette, 40 mililitros también, exactamente igual. Y el precio 12,99, que además aquí viene clavaete de la propia etiqueta de Jack & Jones. Bueno, seguimos igual. Acordes fundamentales por un lado y los ingredientes por otro. La botella es... Vamos a ver, es que no he querido romper el celofán, pero vamos a ver si se abre con tranquilidad esto. Aquí rapidico, vamos a darle prisa. Yo sé que a vosotros todas estas cosas os gustan. Aquí tenemos una botella que también puede recordar a otra botella que hay en el mercado. Sí, puede recordaros, posiblemente sea algo que sea como muy Savage, posiblemente. Bueno, no tiene nada que ver. Ya os mando a la calma, 40 mililitros de esta botella, parece mentira, 40 mililitros es tan pequeña. Pues sí, tapón de plástico, también tenemos aquí el logo en el tapón, no sé si se va a ver, así, ahí. Tenemos estas especies de estrías torneando aquí el tapón y el taponcito tal cual. Venga, pues entonces ahora sí se enfoca, que me está dando problemas la cámara de enfoque. Venga, vamos a vaporizar. 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien, muy bien, de verdad. ¡Ole, ole! ¡Qué bonito! Venga, pues entonces, ya, visto esto, a la sillica. Fragancia que tiene mucha más impronta, mucho más énfasis olfativo que hashtag 01. Aquí sí que llegamos a los 2 metros de estela y proyección. Eau de Toilette se retrae muy rápido, como buen Eau de Toilette. En 10 minutos ya tenemos la retracción hecha y ya de esos 2 metros poco queda, porque se quedará aproximadamente a 1 metro durante lo que son 2 horas y luego más retracción y distancia corta hasta un máximo de 7. No le doy más. Entre medio es necesario reaplicar. No es tan adictiva
ni muchísimo menos como hashtag, que la tengo aquí, hashtag 01, no, ni muchísimo menos. Esto tiene muchísimo más cuerpo, es muchísimo más masculina que esta, que incluso entraría dentro de lo que son las unisex, pero aquí es masculinidad, es impronta. Tenemos una madera de sándalo que, al igual que en hashtag 01, también aromatiza y por supuesto va dándole más cuerpo a todo lo que es el perfume, el Eau de Toilette. Es versátil de todas, pero ojo, cuidado, porque no es una bestia parda. Es muchísimo más versátil, tiene nocturnidad, pero para noches tranquilas, noches de pub, tomarte las copichuelas con los amigos, pero poquito más. No pidáis iros a un dancing o a una escuela de danza de estas para bailar rumba, salsa, bachatas, porque la habéis liado, porque ya con el sudor se perdería, ¿eh? Los cítricos son fantásticos, muy bien construidos, dan paso gradualmente y poquito a poco a lo que son más notas verdes, y no olvidemos la presencia floral del iris, que está, sí que aquí ciertamente no está tan trabajado por parte de la violeta, como no tanto en cuanto desde lo que es un toque más terroso. Es como más tierra, no se pierde tanto en cuanto en lo floral, pero asumimos que efectivamente la composición lleva rosa, está clarísimo, porque se nota y da cierto toque que aterciopela, pero no está dentro de los rangos ni los ratios de, por supuesto, la línea de Dior, que todos sabemos ya y que estoy cansado de decir, que es el gran ejemplo de atalcados con sensaciones maquillísticas. Esto no va por ahí, esto se desenvuelve desde el verdor más absoluto, que va cogiendo más cuerpo por la madera de cedro, por supuesto, que no se nota tanto, pero sí por la madera de sándalo, que está dando un punch en el secado muy importante. Matices verdes también nos llegan por la parte de lo que es el olor a pasto verde recién cortado. Para eso tienen la molécula y el ingrediente, que además os recomiendo que leáis en La alquimia del perfume, que viene ese ingrediente fabuloso y maravilloso y fantástico, que aquí lo tengo yo. La alquimia del perfume, ¿cómo ligo? El mejor libro de perfumería jamás escrito por un autor que se llame Javier Orgaz, es decir, yo. Aventuras del sector de la perfumería aquí con todos vosotros. Y ahora, ya que lo he dicho, aquí seguimos con esta. Recomendables de todas, aprobadísimas, sí. Ya sabéis que estamos trabajando distancias cortas, sobre todo con hashtag 01, y desde luego aquí tenemos mucha más impronta con Raw Boot, muchísima más impronta. No os penséis también que vamos a encontrar una fragancia completamente amaderada 100%, porque esto es verdor con consistencia, porque va cogiendo cuerpo, pero no es una fragancia al más puro estilo Wonderwood, que está, me parece, si mal no recuerdo y si se puede ver por aquí, Wonderwood está aquí detrás, y no es eso, es verdor con matices de madera, pero no es una gran amaderada de las familias de las maderas, ni muchísimo menos. Esto está más verde que amaderado. Señoras y señores, recomendables, baraticas, 12 euros, 40 mililitros, vais haciendo una reaplicación. Esta es muy adictiva, así que ojo, pero vais haciendo reaplicaciones cada 3 horas que vayan pasando, muy portables, porque esto quién nos lo lleva en un bolsillo, Dios mío, en una bolsa esta de mano que nos vamos colgando aquí, la bandolera, la típica, pues esto lo puedes llevar en cualquier sitio, así que portabilidad total y absoluta, y un aroma muy recomendable dentro de las frescuras, así que, bonicas, rebonicas, súper aprobadas. Y ya me despido, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le des al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales. Y si encima os pasáis por el Patreon, por aquí, que va saliendo, y me echáis una manica a hacer más fuerte el canal y a comprar un chusco de pan, mejor que mejor, porque así iremos creciendo y yo seguiré haciendo vídeos, si no me voy a tener que jubilar ya. Y yo soy muy joven todavía para jubilarme, y esto no puede ser, no puedo ni pedir la anticipada. Voy apañado. Señoras y señores, muchas gracias a todos por estar aquí, y me despido ya, pues eso, diciendo, pues creo que no lo he dicho todo, pero es que no me acuerdo, y si no me acuerdo, pues hago así: suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.
y ahora mismo recuerdo que sí que lo había dicho. Así que este vídeo va a llevar así, suscribir. Además que lo voy a meter 2 veces, que lo sepáis. Venga, aquí está mi lista fantástica de mis Patreon. 20 y pico Patreon ya que llevamos, y espero que siga creciendo, porque si no, vamos a ir de culo. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.